El establecimiento del Estado de Israel en 1948 marcó un punto de inflexión en las dinámicas geopolíticas, culturales y religiosas de la región. La creación de esta nación no solo tuvo raíces en siglos de historia, tradición y lucha, sino que también se entrelazó con los acontecimientos clave del siglo XX, incluyendo el Holocausto y el colapso de los imperios coloniales. Este video explorará la fascinante y compleja historia que condujo a la fundación del Estado de Israel, desde los movimientos sionistas hasta las negociaciones diplomáticas, pasando por los momentos cruciales de conflicto y cooperación. Este recorrido histórico ofrecerá una visión profunda de cómo Israel emergió como una nación en un contexto de desafíos y aspiraciones múltiples. La historia y creación del Estado de Israel es un tema complejo y controversial que abarca décadas de eventos y circunstancias históricas. La región conocida como Tierra de Israel o Palestina ha sido históricamente un territorio importante para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Durante siglos, diferentes imperios y potencias controlaron la región, incluyendo los romanos, los bizantinos, los árabes y los otomanos. A finales del siglo XIX, surgió el movimiento sionista, liderado por Theodor Herzl, con el objetivo de establecer un hogar nacional judío en la tierra de Israel. Este movimiento ganó fuerza debido a factores como el antisemitismo en Europa y la búsqueda de autodeterminación por parte del pueblo judío. Más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano que controlaba la región se desmoronó. Después de la guerra, la Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato para Palestina en 1920. Durante este periodo, la inmigración judía aumentó, lo que provocó tensiones entre la población judía y árabe en la región. Después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la presión internacional aumentó para abordar la situación de los refugiados judíos y el futuro de Palestina. En 1947, las Naciones Unidas propusieron un plan de partición que dividía a Palestina en un Estado judío y un Estado árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Después de la aprobación de la resolución de partición por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 1947, los líderes judíos aceptaron la propuesta, aunque no sin divisiones internas. Los líderes árabes, en su mayoría, rechazaron la resolución, considerándola injusta y violatoria de los derechos de la población árabe en Palestina. La Declaración de Independencia de Israel se produjo el 14 de mayo de 1948, un día antes de que expirara el mandato británico sobre Palestina. David Ben-Gurión, líder del gobierno provisional israelí, proclamó la creación del Estado de Israel en Tel Aviv. Esta declaración fue un hito crucial en la historia judía moderna, ya que marcó la fundación de un Estado soberano judío después de casi 2000 años de diáspora. Sin embargo, la Declaración de Independencia también desencadenó una respuesta inmediata de los estados árabes circundantes, incluidos Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak. Estos países consideraron la creación de Israel como una invasión del territorio palestino y se comprometieron a intervenir para proteger los derechos árabes y combatir lo que percibían como una entidad sionista ilegítima. La guerra que siguió a la Declaración de Independencia se conoce como la Guerra de Independencia de Israel, o en el mundo árabe, la Nakba, que significa catástrofe en árabe. Durante esta guerra, las fuerzas árabes atacaron a las fuerzas judías y sus asentamientos, y las fuerzas israelíes respondieron con operaciones militares para defender su territorio y expandirse. La Guerra de Independencia fue una contienda brutal y sangrienta, con combates en múltiples frentes. A medida que avanzaba la guerra, Israel logró obtener el control de áreas más amplias de lo que se le había asignado en el plan de partición de la ONU. A su vez, muchos palestinos se convirtieron en refugiados a causa del conflicto, lo que contribuyó a las tensiones y al resentimiento que persisten hasta el día de hoy. La guerra llegó a su fin con la firma de acuerdos de cese al fuego entre Israel y los países vecinos. Como resultado, Israel amplió su territorio y estableció fronteras que difieren de las establecidas en el plan de partición de la ONU. La Guerra de Independencia también sentó las bases para los conflictos posteriores entre Israel y los países árabes, así como para el conflicto palestino-israelí. La creación de Israel fue un hito importante en la historia del pueblo judío, pero también generó un conflicto duradero con los palestinos.
A lo largo de las décadas, hubo varios conflictos armados, intentos de paz y negociaciones entre las partes involucradas. La cuestión del estatus de Jerusalén, los derechos de los refugiados y la soberanía territorial siguen siendo temas centrales de disputa. En conclusión, la historia y creación del Estado de Israel, así como el conflicto en curso, son recordatorios de la importancia de comprender los matices y las perspectivas históricas de todas las partes involucradas. La búsqueda de la paz en la región sigue siendo un objetivo deseable, aunque alcanzar una solución justa y duradera requerirá el compromiso y la cooperación de todas las partes interesadas, así como el apoyo de la comunidad internacional.